Precisamente, mi co-host en esta segunda hora es argentino, es periodista, tiene un programa exitosísimo, no solamente en la radio en Buenos Aires, sino en CNN en español. Y ustedes me han escuchado especular con cuál pueda ser la relación entre el origen de esta pandemia y Marcelo Longobardi por una simple razón. Desde que empezó todo este asunto, el programa de Longobardi está prácticamente todo el día en la pantalla de CNN en español. Buenos días, Marcelo. Querido Luis, un abrazo muy grande desde Buenos Aires. Muy buen día. Te mando un gran abrazo, Marcelo. ¿Tú escuchaste el planteamiento que acabo de hacer? Sí, lo escuché además el otro día. Aclárale al mundo, Longobardi. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, he escuchado muchas teorías conspirativas, unas más locas que otras, pero esta es la más loca de todas, querido Luis. Mira, yo he disfrutado prácticamente de todos. Yo me imagino que a ti te tienen sobreproduciendo programas para CNN porque he visto todos tus programas, Marcelo. Vos sabés que CNN está con una operación muy importante, de enviar a todos sus conductores a sus casas, ¿no? Ajá. En el medio de esto, creo que algunas repeticiones, el programa del diálogo Longobardi fue repetido en varias oportunidades en un contexto de emergencia. Sí. De hecho, anoche estuve, por ejemplo, 2 veces, a las 8 en vivo y a las 10 con un reportaje grabado. Así que bueno, un poco tenés razón, pero la teoría es un poco, es un poco loca, como su autor, ¿no? Mira, Marcelo, te estuve escuchando esta mañana en tu programa de radio, en Radio Mitre, y Acabo de sí, terminar, estuve al aire 4 horas y media. qué barbaridad, qué barbaridad. ¿El programa lo estabas emitiendo desde tu casa en un estudio o te estás trasladando a la emisora? No, no, desde el martes pasado estoy haciendo el programa desde casa. Somos un grupo grande, somos 6 personas en el piso al aire, Ujú. más un equipo grande de trabajo, y fuimos lentamente enviando cada uno a su casa. Nos quedó en la emisora en este momento, obviamente, el operador, que es un tipo clave en un programa de radio como el nuestro, que tiene muchas conexiones simultáneas, Ujú. uno o dos productores y María, nuestra locutora, que aún está en el estudio y presumo que no por muchos días más. Vos sabés que aquí en Buenos Aires el pico de la pandemia aún está lejos, faltarán 15 días, ponele. Por lo tanto, tenemos todavía tiempo Mm, para actuar. Que una radio, un estudio de radio tan grande como es Radio Mitre en Buenos Aires, es un lugar de mucho tránsito de gente, claro, de gente que todo tiempo va a la radio, a la televisión, que viene de la calle, y por lo sí. tanto nos pareció que era peligroso básicamente no comprometer la estabilidad de la radio, porque un caso en una radio obligaría por ahí a cerrar el edificio, ponele. Sí, sí, Entonces, claro. Te voy a pasar un dato porque sé además que eres un hombre legendario de los medios de comunicación en tu país. Aquí, no te rías, por favor, deja que se rían los que están escuchando. Mira, Marcelo, no, sí lo eres, claro que lo eres. Te voy a pasar un dato que manejé yo con esta emisora. A mí me van a buscar todas las mañanas a mi casa en un papamóvil. Acá en algún momento en Miami, en algún momento en Miami, se esperaba una visita del Papa. El Papa no vino y quedó el papamóvil. Entonces la emisora rentó el papamóvil para mí. Y yo muy pretenciosamente me traslado por la ciudad de Miami saludando a las pocas personas que están transitando esto y no me contagio, y no me contagio. Entonces, si en Buenos Aires tuvieran un vehículo similar, porque entre tanto presidente pretencioso que todos los países en algún momento tienen, probablemente tengan un papamóvil estacionado por ahí. bueno, vos sabés que acá el Papa no tuvo ningún plan de venir, así que acá, siendo argentino, A verdad que en lugar de venir, se fue de Argentina para allá. sí, sí, y nunca más, pues es que nunca más volvió, ¿no? Pero qué extraño eso, ¿no? Es un caso increíble porque él se fue en ese momento a participar del famoso cónclave de los cardenales y nunca más pisó Buenos Aires, nunca más. Qué raro eso. Y por lo que sé, no había planes de una visita a la Argentina y en este contexto, obviamente, mucho menos, ¿Y ¿no? qué opinión te merece eso? Siempre me pareció raro que el Papa Francisco, siendo un papa tan argentino, subestimara una visita al país. Él atribuyó o se dijo siempre que había cuestiones políticas, que si venía iba a ser leído de un modo u otro. En cualquier caso, el Papa subordinó su relación con sus feligreses
yo no estoy entre ellos, pero no importa eso, Ajá. a consideraciones de carácter político que yo nunca entendí. Mm. Así que siempre fue muy raro. ¿Viste? Es cierto ¿Viste? también que Ajá. acá debe tener asuntos de envergadura para ocuparse, me imagino yo, por supuesto, y de hecho te diría que aún no teniendo yo especial simpatía por la Iglesia Católica, creo que una de las imágenes que van a quedar de esta crisis son las dos apariciones del Papa en la Plaza de San Pedro solo, Sí. Sí. solo. Sí, lo más curioso Cosa es que que, no sé, es que esas fotografías se tomaron antes de la pandemia. como antes. No, 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 no. No. Siempre ha habido mucha gente en esa plaza, por el amor de Dios. La iglesia Claro, vive su mejor momento. imágenes, imágenes muy fuertes. Sí, oye, ¿viste la película de los dos papas? No, no lo vi. Ujú. Deberías verla, oye, para que tengas No. una, para que, bueno, para que comentes qué te parece la interpretación del papel de Francisco en la película. Sí, lo voy a hacer. No tuve tiempo de hacerlo Mm, y ahora estoy viendo un poco más de películas porque obviamente estamos en la Argentina en una cuarentena mucho más fuerte que la ajá, que tienen ustedes aquí en Estados Unidos. Así que he visto un par de películas de sí. Quentin Tarantino los fines de semana que me impidieron dormir normalmente después. Oye, yo me he Así que mandado a voy a buscar. hacer, no recuerdo cómo es que lo llaman ustedes en Argentina, una remera es una t-shirt. Sí, remera. Me mandé a hacer una remera que es una analogía con el tema de Kill Bill, de Quentin Tarantino, que te la voy a mandar fotografiada y si te gusta te voy a mandar una para ti a tu casa. Dale, genial, por supuesto. Bueno, La mi espero. co-host invitado en esta segunda hora es el periodista Marcelo Longobardi. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos 107.1. Son las 10:30. Continuamos con más desde Arriba Miami. Marcelo Longobardi, mi co-host en esta segunda hora. Marcelo, ¿estás ahí? Acá estoy, Luis. Ajá, Marcelo, te pregunto, ¿cómo sientes tú que ha llevado, digamos, los medios de comunicación en el mundo en general el tema de la pandemia? Porque hay personas que se quejan y sienten que tienen como un miedo sobreexpuesto, una cosa que inducido, hay otros que no. En tu opinión, ¿cómo ha sido tratado el tema? Mira, yo sigo los medios formales, no sigo especialmente las redes, que me parece que están en este contexto totalmente disparadas al delirio, ¿no? Ajá. Te voy a contar un brevísimo ejemplo. Circuló por las redes en Inglaterra, en esta mañana y ayer, que las redes de 5G, que vos sabés bien que en Inglaterra las pone esta compañía china llamada Huawei, transportaban el virus, ¿no? O lo Oh, transmitían. wow. Ajá. Bueno, pero vos fíjate lo que son las fake news, ¿no? Sí, Y sí. entonces las autoridades explicaron que esto era biológicamente imposible. Es decir, el virus se transmite de persona a persona, no por una red de antenas y de cables y de telefonía celular. Aún así, se registró esta mañana, y esto es la tapa de la BBC, de la página de la BBC en este momento, que la gente empezó a quemar torres en las ciudades de Birmingham y de Merseyside, en el centro y en el noroeste del país, suponiendo que efectivamente en las torres de 5G transportaban el virus. Entonces vos fíjate que hay una gran diferencia entre las barbaridades que las personas pueden postear o que pueden decir en las redes y el periodismo formal. Si vos seguís el periodismo formal en todo el mundo, creo que está muy serio Ajá. y muy apropiado, y creo que está muy de acuerdo con informar a la gente de la dimensión de la crisis que tenemos enfrente, ¿no? Claro, En todos los oye, eso que países está tiene diciendo es que. tremendo. Además, un portal como la BBC, bueno, lo que está haciendo la BBC es reflejar lo que está sucediendo a partir de un rumor Obviamente, lo insólito. están contando. Vos ponés la tapa en este momento de la BBC, Mm, encontrás como primer noticia internacional sí. la quema de torres en Birmingham bajo el argumento de que las torres de 5G transportan el virus. Y encontrás la internación de Boris Johnson en quinto lugar. Wow. Cosa que Johnson está internado y con asistencia respiratoria. Es el primer presidente de un país, el primer ministro, Sí. que está en una estancia, digamos, bien complicada. Bueno, para tranquilidad de Pero a los mí me parece oyentes que de esta esto. conversa entre Marcelo y quienes habla, quiero que sepan que estamos transmitiendo toda la conversa en 4G. ¡Ah! Por la duda, Sí, por la duda. por si acaso, Marcelo. Ahora, creo que los medios internacionales importantes están reflejando las cosas como corresponde, empezando Ujú. por la primera advertencia muy severa que hizo el New York Times.
que fue el primer diario en avisar a los norteamericanos que el tema se venía con todo. No sé cuánta gente le dio importancia a ese artículo, que para mí es para un Pulitzer, pero, pero bueno, me parece que eso debe ser informado. Es decir, ocultar la información Ujú. es hasta peligroso para la salud. Sí, claro, claro. Ahora te pregunto, ¿cómo sientes tú que va a quedar parado alguno de los principales líderes del mundo tras el paso de esta pandemia? ¿Cómo examinas tú, por ejemplo, la Mira, forma en que ha manejado el tema? Comencemos por el presidente de tu país, luego seguimos por Donald Trump, luego podemos pasar por el presidente de España. bueno, enseguida quiero ponerte esto en un determinado contexto, pero déjame decirte lo siguiente. En el caso de Brasil, por ejemplo, anoche mismo el presidente Bolsonaro estaba por la calle dándole besos a las personas, Wow. lo cual puede resultar muy simpático, pero evidentemente es muy peligroso. Con un costo para Bolsonaro muy significativo, que está perdiendo el control del gobierno de su país, poniendo la economía por encima de la salud pública. En el caso argentino estamos exactamente al revés. El presidente Fernández ha puesto la salud pública por encima de la economía y estamos en un problema inverso con el de Brasil. Brasil, de todos modos, no va a poder evitar la crisis, pero aquí estamos en una linda situación económica muy complicada. La economía argentina está paralizada en un 80% y se espera que durante abril caiga 15 puntos, pero Wow. tenemos 1.500, pero tenemos 1.500 casos. ¿Cómo se van a conectar estas dos prioridades? Francamente no lo sé. Es pero muy difícil. Déjame decirte lo siguiente, si tenemos un minuto seguido para que te pueda responder con un Adelante. poquito más de contextualización del tema. Entonces tenemos acá una crisis que actúa en dimensiones simultáneas y nuestra región, América Latina y creo que Estados Unidos también lo tiene que mirar con atención. La primera es una dimensión sanitaria. Nadie tiene en este momento mucha idea de para dónde estamos yendo y la evolución de esto depende de combinaciones muy complicadas entre los gobiernos, la ciencia, la medicina, la biología y el comportamiento de las personas. Y de esta mezcla no tenemos mucha idea qué es lo que va a salir y por lo tanto no hay mucha noción de dónde estamos yendo. En segundo lugar, hay una dimensión social. Vos pensás que el viernes pasado, y hoy debe ser un día similar, teníamos en el mundo 3.900 millones de personas bajo diversos niveles de confinamiento. Esto no se vio nunca ni en una guerra. Mm, ¿Sabes? A sí. ver, es estratosférico. Estamos hablando de una cosa que, a ver, que en febrero, en marzo, era completamente impensable tener la mitad de la humanidad bajo confinamiento. El tercer punto relevante en estas dimensiones que se mezclan está el tema económico, que puede ser devastador, sobre todo en países como los nuestros, aquí en América Latina, en Ujú. Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Perú, en Colombia. Son economías que no son prósperas y que atacadas por esto pueden terminar muy complicadas. Hay también, y aquí voy a tu punto, una dimensión política que ya la estamos viendo. Vos fíjate que, por ejemplo, en Brasil, el presidente está perdiendo el control del poder. Ayer, el expresidente Cardoso, que es un tipo muy serio, Ujú. dijo, bueno, no es el momento para el juicio político y para echar al presidente Bolsonaro, pero diciendo, bueno, es un tema que vamos a tener que mirar un poquito más adelante. En el caso de Estados Unidos, y siendo que en Estados Unidos el debate del tema de la salud pública es central en las campañas electorales, habrá que ver si el 3 de noviembre Trump resulta reelecto o no, como todo el mundo preveía, porque la economía que lo mantenía Donald Trump en el tope de las encuestas se terminó. Y fíjate, por ejemplo, el caso de Hungría, ¿no? Que también es un asunto que nos resulta a todos muy alejado, porque Hungría, nadie sabe bien qué pasa ahí, pero es Ujú. un país central en Europa cuyo presidente, el señor Orbán, ya consiguió una ley para eliminar las elecciones. Wow. Entonces, este asunto está teniendo impactos en el plano sanitario, en el plano social, en el plano económico y en el plano político. Y ni que hablar Ujú. de la dimensión geopolítica de la crisis. Por ejemplo, ¿cómo será en el futuro cercano la relación con China, Sí. que tiene, no sé si China en general, pero por lo menos Wuhan en particular, tiene clarísimas responsabilidades en la expansión de la crisis, básicamente por razones políticas y por censura a las... A ver, ahí hubo gente que intentó denunciar esto cuando arrancó y desapareció. Ujú.
Así es. periodistas, actores sociales y médicos que han desaparecido como consecuencia de intentar avisarle al mundo y a la propia China que se avecinaba un problema muy, muy severo. ¿Cómo será el futuro, por ejemplo, de la Unión Europea, que es la construcción de paz más importante que vio el siglo XX? Eso se está resquebrajando. ¿Qué pasa con los líderes europeos, que están todos ellos acosados por sectores muy de ultraderecha, que van obviamente a cobrar ahora intensidad bajo argumentos vinculados a las migraciones y a las discriminaciones sociales? Después tenemos una dimensión humana e individual, cuyas derivaciones también desconocemos. En la Argentina, por ejemplo, ya ha habido casos de discriminación. Una médica, vecina, vos conocés muy bien el barrio de Belgrano, aquí en la ciudad de Buenos Aires, una médica, hoy en día habría que hacerle un monumento a los médicos y a los enfermeros en todos nuestros países, recibió en su departamento en la calle Amenábar, aquí en el centro del barrio de Belgrano, que vos obviamente conocés bien Buenos Aires, Sí, muy cerca de donde nos encontramos la última vez que nos vimos aquí en la ciudad, sí. casi la echan del edificio por ser médica. Wow. Entonces, este asunto hay que mirarlo en estas dimensiones simultáneas Ujú. que actúan de modo superpuesto y cuyas derivaciones son completamente impensables. Te agrego una más. La tapa de la revista The Economist de este fin de semana, de esta semana pasada, muestra a un señor paseando un perro con una correa y alguien maneja al señor con otra correa, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, hay que mirar en el futuro los niveles de libertad individual. A ver, Google ya está informando la ubicación de las personas. En Francia ya hay códigos QR para poder ir o volver de un lugar. Van a aparecer los pasaportes sanitarios en diversos países. Va a haber pulseritas para determinar quién tiene, quién no tiene, quién tuvo y quién no tuvo. O sea, vamos a ver distintos elementos que tal vez podrían ocurrir en el mundo dentro de 30, 40, 50 años y que una crisis de semejante magnitud Sí. te los hace poner en vigencia en 48 horas. Ahora, todo esto supone también una recomposición de las leyes en cada uno de los países, porque también los ciudadanos tienen que buscar una manera de defenderse de los traspasos a las libertades individuales que todo esto pueda propiciar. Bueno, esto nos remite a una cosa que yo comentaba hoy aquí en mi programa en Buenos Aires, a un artículo que escribió Henry Kissinger, que puede resultar más o menos simpático a la gente por su punto de vista y su actuación en el pasado, pero convengamos en que Kissinger es un experto en lo que vamos a llamar el orden mundial, ¿no es cierto? Y él convocó a los líderes del mundo a cooperar, porque esto obviamente no hay ninguna forma de salirnos de estas dimensiones simultáneas de la crisis si no hay cooperación mundial. Y en un momento de su artículo, que fue publicado por el Wall Street Journal, dijo: el desafío de los líderes es manejar la crisis mientras se piensa en el futuro. Si fracasan, se puede incendiar el mundo. Oye, me llama poderosamente la atención, Marcelo, que no haya mencionado el caso Venezuela en ninguno de los puntos de tu análisis. ¿Qué pasa, Bueno, Longobardi? Venezuela creo que está ocultando los números. Ajá. Yo tengo acá el último reporte. Viste que hay varios reportes mundiales por la mañana, muy temprano, que dan cuenta. Está el de la Universidad Johns Hopkins, Ajá. está uno que se llama Coronavirus Meter, que son mediciones muy específicas de todos los casos a nivel mundial, casos que están activos, casos de personas que han fallecido, casos nuevos, etc. Y Venezuela parece muy lejos, lo estoy buscando en este momento, pero está reportando muy pocos casos. Y Claro, por supuesto, como en el caso de China, ahora, es sospechoso, imagínate tú, que China, los reportes de China, siendo China un país tan, pero tan grande, los reportes de Rusia, siendo también un país tan grande, son igualmente mínimos, pero comparten con Venezuela una misma situación dictatorial. Entonces, digamos bueno, que las cifras pues, a los ojos de cualquiera pueden parecer maquilladas. Bueno, vos pensás que el presidente Maduro hace 2 semanas planteó públicamente que tenían el remedio para el coronavirus, o sea que además de estar loco del tomate, como si acá viste que casi dice del tomate. No voy a tolerar que te refieras al dictador de mi país en esa forma. Bueno, me da la impresión de que Venezuela está mintiendo, y que ha reportado muy pocos casos y muy pocas víctimas. Y me parece que ahí tenemos además unos problemas importantes. Sabés que hubo un incidente
en el mar hace 48 horas con un crucero de pasajeros que estaba sin pasajeros, Sí. con su crucero alemán en aguas venezolanas, pidiendo asistencia internacional por un desperfecto, y una corbeta o no sé qué clase de nave de la Marina venezolana la fue a embestir, la chocó. Mm. Nadie sabe por qué, de modo deliberado, y terminó hundiéndose. Sí. O sea que Venezuela está, nada, me parece que Bueno, te voy a decir una si hay cosa, algo, con toda la vergüenza que me produce esta historia. Al menos esa corbeta tiene una buena excusa para haberse hundido. Las otras se han hundido por falta de mantenimiento. seguramente. Así que puede ser que lo que no consiguió la política lo consiga la pandemia, ¿no? Así es, así es. Son las 10:41. Estamos conversando con Marcelo Longobardi. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Las mañanas suenan mejor. ¡Arriba Miami! Con Luis Chatein en Éxitos 107.1. Son las 10:47 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Mucha gente mandando saludos a Marcelo Longobardi, a quienes, quienes disfrutamos tanto de su trabajo a través de la pantalla de CNN en español, en la transmisión que estamos haciendo en vivo, en live stream de mi cuenta en Instagram, @LuisChataim. Marcelo, de esta cantidad de programas que grabaste aquí en Miami, Sí. ¿cómo te fue? ¿Cómo los disfrutaste? ¿Tuviste a gente muy Bueno, interesante? sí, fue completamente una experiencia completamente genial. Anoche pasamos el último de esos programas, fueron 5. Bueno, a ver, hubo un reportaje fabuloso por él, obviamente no por mí, con Emilio Estefan, ¿no? Que fue algo realmente extraordinario. Ujú. Lo de Thalía fue súper interesante porque Thalía habló de temas muy serios, como por ejemplo la violencia contra las mujeres en México, o contando la historia de su propia enfermedad, que fue muy conmovedor y demás. Bueno, estuve con Erika de la Vega, quien conocí súper bien, obviamente, Por favor, claro, por supuesto. Disfruté que muchísimo es esa un entrevista. personaje. Fue genial, porque además a mí me interesaba muy especialmente no solo su relación antigua con Capriles, sino también cómo, cómo una persona que debe cambiar inmediatamente de país, como les ha pasado a ustedes, pero tiene la obligación de volverse creativo, ¿no? Sí. Y me pareció muy interesante cómo Erika tuvo que reformular toda su carrera para poder sobrevivir, ¿no es cierto? Una cosa muy interesante. Ujú. Y anoche presentamos un reportaje, creo que como nunca se había visto, a este personaje llamado Fernando del Rincón, que es un periodista mexicano que trabaja en CNN, Sí. y que, bueno, contó su vida, que fue muy alucinante la vida de un periodista contada como la contó él, ¿no? Y al mismo tiempo hubo un reportaje súper bueno y muy interesante con Carlos Vives, tanto con Carlos como con Emilio Estefan. Hablamos mucho de la importancia y del impacto que tiene la mezcla de todos los estilos musicales y las corrientes musicales latinas en Estados Unidos. Sí. Es más, Emilio llegó a decir en el reportaje que a su juicio el presidente latino de Estados Unidos ya había nacido. Wow. Proyectando, obviamente, hay un fenómeno cultural que es súper interesante, Ajá. muy multicultural y muy impactante, que tiene que ver con cómo se han ido mezclando todos los géneros latinos en la música y demás, y cómo eso se proyecta sobre la cultura, y cómo la cultura se proyecta sobre la política, ¿no es cierto? Qué increíble. Fue súper, y como experiencia profesional para mí fue Sí. algo Ahora, impagable. te pregunto una cosa. Tú que lo tuviste tan de cerca, ¿ese bronceado de Fernando del Rincón es natural? O sea, que acá en mi casa me preguntaban lo mismo. Sí, me parece que es natural. Seguramente. O sea que Mira. tuvimos, en ese reportaje tuvimos un problema muy divertido, Ajá. porque estábamos grabando en una terraza, en un lugar en Key Biscayne, ¿no? Ajá. Y vos sabés muy bien que en CNN todo está previsto, ¿no? Todo está estudiado hasta los horarios donde mejor pega la luz en el mar, ¿no? Es decir, estaba todo pensado, Sí. todo pensado. Sí. Los horarios, el transporte de la gente, los equipos de trabajo para cada uno de los reportajes, etcétera. Pero la persona que programó todo, que es una persona genial, se olvidó de considerar que en ese lugar estaba lleno de gaviotas y de cuervos. Entonces, en medio del reportaje con Fernando, hubo un escándalo con las gaviotas, que hicieron un ruido infernal, y yo veía a una de las ejecutivas principales de CNN con una campera, con un saco,
intentando espantar las gaviotas. Claro, porque creen que Fernando es un camarón. Mira, yo cada vez que me encuentro con Fernando, agarro y le paso el dedo por el cuello para ver si eso es pintura. Claro. ¿Y qué pudiste verificar? No, le doy, hasta que me dice, oye, de verdad me estás rompiendo, güey. Mira, Sí, yo lo vi así de bronceado. Marcelo, ¿estas conversaciones te dan el tiempo justo para la entrevista o hay material adicional que queda por fuera y lo puedes aprovechar en otras plataformas? No, queda material afuera, pero por el momento no es secreto. No lo hemos aprovechado. Obviamente siempre grabamos de más y tenemos un super editor aquí en Buenos Aires que hace maravillas. Sí. Pero sí, nos han quedado cosas afuera, lo voy a pensar. Pero claro. Especialmente la escena con las gaviotas y Fernando del Rincón. Y en un momento, no sé si se vio, pero en un momento casi se le posa un cuervo a Fernando sobre el hombro. Wow. Él no lo veía, pero yo sí. Entonces le tuve que advertir y dije, che, Fernando, tenés un cuervo al lado. Esa es una forma de Uber que también tenemos aquí en Miami. Mira, Marcelo, a ver, en tu casa, ¿cómo estás sobrellevando el encierro en la casa? Porque esto ha sido una prueba muy grande para la familia en el tema de que no estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo todos juntos bajo el mismo techo. ¿Cómo lo llevan ustedes en casa? Bueno, son buena gente. Yo lo sabía. No. A ver, en Buenos Aires el confinamiento es bastante estricto. Tal vez mucho más estricto que en otros lugares, inclusive de Europa, o de lo que están viviendo ustedes en los Estados Unidos. O sea, acá salís a la calle y la gente te insulta. Oh, wow. Uh-huh. Bueno, te cuento de anoche, por ejemplo. Yo anoche fui a CNN aquí en Buenos Aires, que queda en un lugar, y vos lo conocés muy bien, en el barrio de Palermo. Sí. Frente al estudio de CNN hay una torre de edificios muy alto, y alguien que no sabía que era yo, obviamente, desde un piso, por ejemplo, 20, me gritaba, andate a tu casa, estás viviendo la cuarentena, dejate de pasear. Eran las 9 de la noche y el aspecto de Buenos Aires anoche era algo fantasmal. Esa es una de las imágenes más impresionantes que está dejando esta situación en el mundo. Ver estas calles que normalmente son tan transitadas. Bueno, vos sabés, vos conocés muy bien esta ciudad, sí. Sobre todo por la noche, que la intensidad particular, siempre hay mucho tráfico, mucha gente caminando por las calles. Yo salí de mi casa, ayer yo vivo acá en el partido de Tigre, vivo a 40 minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Agarré el auto, salí de casa a las 6 y pico de la tarde, 6:30 pasadas, y en la famosa autopista panamericana, que la habrás visto alguna vez, uh-huh. Creo que pasé 2 o 3 autos. Wow. Un domingo a esta hora podés tardar 2 horas en llegar a Buenos Aires. Tardé 20 minutos. En Buenos Aires, sí. En la ciudad, anoche domingo, no había ninguna persona caminando por la ciudad de Buenos Aires. Ni una. Y lo que sí ves son muchas motocicletas de servicios de delivery y estas cosas que han proliferado mucho. Pero vos salís a la calle y la gente te insulta. Obviamente que este pobre hombre que estaba en el piso 20 no tenía idea quién era yo, ni que estaba trabajando en CNN. Pero a cualquier persona que sale a la calle le gritan de los balcones. Ahora, es tremenda las imágenes que vemos de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, de París en Francia o la misma Roma, que son lugares tan transitados y están en este momento pues con tan pocas personas en las calles. Y otra de las cosas que a mí me llama inmensamente la atención es cómo la naturaleza ha ido recuperando espacios a partir del recogimiento de los seres humanos. ¿Eso no te parece insólito? Los canales en Italia, y ¿cómo se llaman? En Venecia. Es increíble eso. Bueno, se lo ve en Buenos Aires, en la ciudad, se lo ve en las ciudades. Aquí yo vivo en un lugar abierto, en las afueras de la ciudad. Ajá. Y yo tengo, por ejemplo, mariposas de colores en mi jardín que no tenía hace 2 semanas. Ajá. Por ejemplo, la estuve viendo ayer por la tarde justamente. Y hay un montón de expresiones en todas partes del mundo de apariciones obviamente de la naturaleza. De animales. Del mundo. Fíjate que hay un sistema de sismógrafos en el mundo que está construido lejos de las ciudades, excepto uno
que está cerca de la ciudad de Bruselas, que es tan antiguo que quedó atrapado por la ciudad. Aún así, se siguió utilizando. Y ese registro en Bruselas venía registrando el temblor que genera una ciudad sin ser un terremoto, pero se registran movimientos semisísmicos, digamos, como consecuencia del movimiento de una ciudad. Bueno, ese sensor está muerto, no registra nada. Qué impresionante, qué increíble. Oye, no te asustes si en algún momento te tocan a la puerta y es el glaciar Perito Moreno. Sí, obvio. Puede llegar acá, está lejos. Está lejos. Pero la naturaleza está recuperando sus espacios, Marcelo. Oye, muchas gracias, Longobardi, por haberme dado la oportunidad de conversar contigo en esta mañana. Sos un genio, Luis. Te mando un abrazo, te quiero mucho, espero verte Yo pronto. Yo también, ojalá. Abrazo grande a la familia. Allá va Marcelo Gracias. Longobardi. Pueden disfrutar siempre de su trabajo, de su calidad como periodista a través de la señal de CNN en español. Nosotros ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami.